tenemos para todos los inversores inquietos una entrevista que en esta ocasión se la vamos a hacer a Francisco Gimeno. Él es el director ejecutivo de Morgan Stanley Investment Management para Iberia y al que le damos la bienvenida al inversor inquieto. Francisco, Pancho para los amigos. ¿Qué tal, María Jesús? Bienvenido. Muy buenas. Encantado de poder estar aquí compartiendo este momento con vosotros, el inversor inquieto. Y nosotros encantados de tenerte aquí. Vamos a hablar de mercados, vamos a hablar de los Best, que es una gama muy exclusiva de Ant Bank, de las que sois protagonistas junto con otras 5 gestoras, pero vosotros lleváis, como nos pasa con JP y como Carmignac, 12 años, ¿no? Correcto. En la casa, y vamos a hablar de eso porque es muy interesante para los inversores como alternativa de inversión. Pero antes vamos a empezar por los mercados. Fenomenal. Los mercados que, pues nos están dejando un año relativamente tranquilo cuando no lo esperábamos y que seguimos esperando al lobo y no sabemos si va a venir o no. ¿Cómo veis desde Morgan Stanley cómo se están comportando los mercados hasta aquí y bueno, pues un poco el panorama económico, ¿no? Fenomenal. Pues mira, puntualizo que la visión que voy a dar de mercados es la del equipo de Best, que puede o no coincidir con la visión que pueda tener el banco, Morgan Stanley, o incluso la propia gestora, Morgan Stanley Investment Management. O sea, puntualizar que esto es la visión del equipo de Best, ¿no? Comentabas, María Jesús, que efectivamente yo creo que el mercado nos está sorprendiendo con cómo ha empezado el año. Yo cuando empezamos en enero veíamos a todo el mundo bastante pesimistas, ¿no?, con la situación. Todavía no sabíamos hasta dónde iban a subir tipos los bancos centrales, no se estaba dando visibilidad de que la inflación estuviese controlada, y en cambio ahora pues todo ha cambiado, esa retórica del mercado ha cambiado un poquito, ¿no? Me acuerdo que a principio de año empezábamos hablando de si soft landing, hard landing o no landing, y ahora sí que parece que el escenario más probable es el de un soft landing, ¿no? El equipo no está visualizando que haya recesión o que haya entrada en recesión. Sí es verdad que se va a ralentizar ese crecimiento, sobre todo porque además esas subidas de tipos que han sido bastante agresivas al final tienen un lag, ¿no? y lleva un tiempo a que tengan efecto en la economía, pero no somos partidarios de que vaya a haber una recesión, ¿no? Entonces vamos en un escenario un poquito más de soft landing que llaman los americanos, ¿no? ¿Eso es positivo o negativo? Bueno, pues habrá que ver. La sensación de que el mercado yo creo que sí está tomando muy bien esa pausa de la FED y esa situación de que incluso a finales de año puede haber bajadas de tipos de interés, ¿no? Y eso pues sí es verdad que el mercado se lo está tomando positivamente y para la rentabilidad es bueno, ¿no? Nuestra sensación es que hay que ser un poquito cautos. Hay ciertas cosas que nos preocupan, el techo de la deuda americana que todavía no se ha solucionado, qué va a pasar con esa recesión de beneficios que pueda llegar en algún momento, porque hasta ahora las compañías han podido publicar resultados bastante potentes y en línea con lo esperado. Y entonces sí que creemos que hay que ser un poquito más conservadores, pero siempre dentro de un entorno en el que vemos que es bastante positivo, y posiblemente el mayor riesgo sea estar fuera de mercado, ¿vale? Y eso hay que cubrírselo, sí. Hay que cubrírselo, porque cuando uno mira, casi todo el mundo está en el mismo lado y es poco riesgo. Sí, sí. Con lo cual yo creo que el mayor riesgo es perderte este mercado que pueda seguir tirando al alza, ¿no? Hablábamos de los Best, del equipo que en Morgan Stanley que se encarga de los Best. ¿Qué son los Best? ¿Qué es el Best para Morgan Stanley? Además, teniendo en cuenta una cosa, como yo decía, vais 12 años, el año pasado todos los mercados cayeron mucho, pero fíjate, la rentabilidad de estos 12 años casi llega al 20% acumulado, con lo cual han liderado muy bien o han soportado muy bien en estos 12 años todos los vaivenes terribles en varios momentos de mercado, pero ahora estamos en un punto y aparte, en otro momento incluso en la gestión de los Best, porque dentro de Ant Bank ya hasta ahora había un mandato y era tener un 10% de volatilidad máximo para todas las gestoras, pero ahora ya es, oye, vamos a dejar que cada gestora gestione este tipo de fondo, ¿no?, de fondos de cada uno de ellos para que elijan lo mejor y que implementen sus convicciones como quieran hacerlo, ¿no? En ese nuevo entorno, ¿qué vais a hacer en Morgan Stanley? Bueno, el Best siempre ha sido una estrategia multiactivo a través de nuestro equipo multiactivo, que además es un equipo que por lo general hace este tipo de estrategias a inversores institucionales, ¿no? Fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos soberanos, y que hemos puesto a disposición de los clientes de Ant Bank, ¿no? Hemos un poco democratizado esa gestión muy institucional, ¿no? Y efectivamente una gestión multiactivo donde combinamos todos los activos, renta variable, renta fija, liquidez, incluso materias primas, con un target o con un objetivo de volatilidad moviéndonos entre ese 4 y 10% máximo, ¿no? Y hasta ahora pues parece ser que ha funcionado, ¿no? Nuestro enfoque además ha sido más centrándonos en controlar esa volatilidad y no buscar cuáles son los retornos esperados para cada tipo de activo, y eso al final sí que nos ha hecho que en momentos complicados hayamos conseguido defendernos a lo mejor un poquito mejor, ¿no? Bajando riesgo rápidamente, ¿no? Van a haber cambios, efectivamente, tú lo has dicho, hablándolo además con Ant Bank.
hemos creído que es conveniente intentar diferenciar un poquito más las estrategias para que el cliente al final pueda decidir cuándo comprar qué fondo y en el momento de mercado que sea más óptimo, ¿no? Y en nuestro caso el cambio va a ser algo bastante importante, ¿no? Vamos a pasar de ser un fondo multiactivo a ser un fondo puro de renta variable, ¿vale? Eso sí, un benchmark que va a ser 85% renta variable, 15% cash. ¿Por qué? Para tener la flexibilidad de incluso, a pesar de ser un fondo de renta variable, poder ponernos en cash cuando veamos las cosas complicadas, ¿no? Y poder intentar defender algo más esa exposición de renta variable al cliente, ¿no? Yo creo que ¿por qué se ha elegido Morgan Stanley para gestionar este fondo puro renta variable? Porque el track record que tenemos en los fondos de renta variable de Morgan Stanley es muy potente. Somos una casa que tiene grandes equipos de gestión de renta variable, gestión muy activa, que creemos además que el entorno al que vamos va a propiciar que esa gestión activa pague, y por eso al final se ha optado porque Morgan Stanley sea dentro de esas casas la que opte a ese fondo con un poquito más o mayor riesgo y sea puro de renta variable, ¿no? ¿Cómo tenemos la cartera ahora mismo? ¿Cómo está la cartera ahora mismo del Best Morgan Stanley en Bank? Hoy en día empezábamos el año con poquita renta variable, o poquita, cuando hablo poquita me refiero a niveles de 30%, hoy la tenemos ya en niveles de 40-45%, es verdad que hemos bajado un poquito respecto a marzo y tenemos un 55% en renta fija, ¿no? ¿Cómo tenemos distribuida cada categoría? La parte de renta fija fundamentalmente está en parte gobiernos, más positivos o neutrales con gobierno europeo que gobierno americano, donde estamos un poquito más infraponderados, porque creemos que ha corrido bastante ya el tesoro americano, pero sobre todo nuestra gran apuesta es más en la parte de crédito, ¿no? Bonos de empresa. Y dentro de esos bonos de empresa, a principios de año empezábamos con una mezcla entre grado de inversión y high yield, ¿no? o alta rentabilidad, y ahora hemos disminuido un poquito esa parte de high yield, quitando un poquito de ciclicidad a las carteras, ¿no? High yield ha corrido. Hemos entrado en una fase en la que los problemas que ha habido con el sector financiero, ¿no? En Estados Unidos ha hecho que las condiciones financieras se vuelvan un poquito más estrechas. Posiblemente de cara a futuro, pues algunas compañías tengan más problemas para buscar financiación en una situación en la que los bancos a lo mejor no van a dar tantos préstamos a esas empresas. Entonces hemos creído conveniente bajar un poquito el peso, ¿no? Y en relativo, pues esa parte de investment grade o grado de inversión es más activa. Fijaros que hoy en día grado de inversión europeo pues te puede estar dando tires de en torno al 4-4,5% con activos de muy buena calidad, ¿no? Es muy potente, ¿no? Entonces, tenemos también algo de deuda emergente, un poquito, que también creíamos que tenía sentido. Los emergentes van en un ciclo un poquito más adelantado que el mundo desarrollado. Incluso este año pueden permitirse el lujo a lo mejor de bajar tipos de interés con esa pausa de la Fed, ¿no? Y eso al final sería sería positivo para los activos de renta fija emergente, ¿no? Respecto a la renta variable, estamos un poquito menos convencidos con la renta variable americana, donde estamos infraponderados. Es una renta variable que en términos relativos está más cara. Nos gusta más la renta variable europea, la japonesa o emergentes, que como decía antes están en otro ciclo más positivo. En Europa estamos jugando también renta variable y además con la parte mediana y pequeña capitalización, que también creemos que tiene sentido en un entorno en el que si no hay una desaceleración fuerte de crecimiento, esas compañías que están por valoración muy atractivas puede tener sentido y son un poquito más cíclicas. Y luego algo de emergentes, sobre todo jugando esa parte de reapertura de China, con Asia, con China, si bien es verdad que la posición que teníamos a principio de año sobreponderada en China la hemos dejado en neutral. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los beneficios empresariales tardan en llegar, ese crecimiento de beneficios tarda en llegar en China, y que siga habiendo esa retórica de los problemas de esa guerra entre China y Estados Unidos, y esa parte geopolítica pues está generando algo más de volatilidad, ¿no? De todas formas, China creemos que va a hacer un esfuerzo muy fuerte porque este año da un crecimiento muy atractivo, y eso en algún momento pues va a hacer que sea interesante estar posicionados en China. Lo que pasa es que con China ya no vale invertir en cualquier cosa. La mayor parte de ese crecimiento va a venir sobre todo por la parte de consumo interno y servicios. Ya no es invertir en la fábrica del mundo, ¿no? Donde por culpa de esas tensiones que está habiendo comerciales, mucha de la fabricación se está deslocalizando de China hacia otros países como Tailandia, como Filipinas y en la estrategia además de este año se está dando buen resultado. Estáis cerca acumulando una rentabilidad casi del 3%, con lo cual pues nada, daros las gracias, felicitaros y desearos además que sigáis
empujando y haciendo esa estrategia que le dé buenos resultados a los inversores para que los nuevos lo vayan viendo y los que vienen de atrás vayan viendo como siempre y en todos los picos, en todas las caídas que ha habido, la fase siguiente se coloca por encima, recupera la pérdida anterior, se coloca por delante y sigue hacia adelante, porque eso hacen los grandes gestores y los expertos, ¿no? Haciendo la gestión, así que enhorabuena y que sigáis haciéndolo. Estoy muy confiado, María Jesús. Muchísimas gracias. Gracias, Pancho. Gracias. Un placer. Y a ustedes hasta otra ocasión en la que de nuevo tendremos otra entrevista tan interesante como la que acaban de ver. Hasta entonces, gracias.